buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, ¿cómo están todos aquí en Soy Unidad Planetaria? ¿Quién les habla? Patti Pizarro, y hoy día tenemos una conversación bastante interesante, profunda, y desde la reencarnación. ¿Se fijaron que durante toda la semana en Soy Unidad Planetaria nos acercamos y empezamos a mirar el tema de vidas pasadas? Hoy vamos a hablar de regresiones. ¿Cuántas vidas? ¿Qué pasa? ¿Qué experiencia? Con distintos terapeutas de distintas partes, además cada uno con su experiencia, cada uno desde su misión, su entrega. Ustedes saben que el trabajo de la terapia y del trabajo de la energía es un servicio que todos estamos ofrendando y semilla a semilla, porque este es el despertar de la nueva conciencia, de la nueva era. Entonces es misión de todos entregar el mensaje. Como siempre les digo, todo lo que hoy día van a escuchar, vamos a aprender, vamos a preguntar, toda la información que hoy día salga y el entendimiento, más la que ustedes traen, la tienen que entregar. Ese es el trato, semilla a semilla. Nosotros fuimos recibiendo y hemos ido trabajando distintos temas a lo largo de nuestras vidas, todos los que estamos aquí, y entonces todo lo que ustedes reciban lo tienen que entregar. De eso se trata. Soy Unidad Planetaria. Inviten, compartan, den like. Estamos para ustedes y al servicio de este despertar de conciencia. Pero ya, sin más tema, voy a presentar a un señor de Centro Naya, un centro bastante conocido, que además él ya es de Soy Unidad Planetaria, y hoy tengo el honor que sea mi co-conductor, que estemos juntos en este círculo de distintos terapeutas hablando de la reencarnación. Querido Jorge Lazos, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Patita, muy bien, muy contento, muy agradecido. Me siento en mi casa cada vez que hacemos algún programa, así que muchas gracias a ti y a todo el equipo que tienes atrás ahí, a Marcelo, a Clara, a Evan, a todos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Jorge. Y sí, de todas maneras, aprovechemos de darle un gran abrazo a todo nuestro equipo, porque tú lo sabes que también ya eres parte de la familia, ¿no? Que hay varios que estamos tejiendo para que esto aquí y ahora resulte. Reencarnación, Jorge querido. Gran tema, ¿no? Un gran tema bueno, que hace más faltas conversaciones de él. Es un tema muy bello, muy bonito, muy conciliador entre lo que digo yo, nuestra dualidad eterna, ¿no? Que es el alma, la personalidad y tratar de cabalgar con estos dos caballos a lo largo de nuestra existencia, ¿no? De esta y de las anteriores y de las que vendrán. Así es, querido Jorge. Además que es un viaje del alma. Yo siempre digo que es un paso así de un largo viaje que traemos. Por eso nos reconocemos también. Pero como nosotros vamos a escuchar a los hermosos terapeutas que hoy día invitamos, además, vamos a comenzar a invitar. Tenemos primero que nada a Carolina Ortiz, la vamos a invitar de Luz Dorada. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Bella. Bienvenida. Gracias, gracias. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Y vamos a invitar a la
otra Carolina que nos está acompañando desde el sur de Chile, un hermoso bosque lleno de... Ella sí, Carolina Castro, debe saber de reencarnaciones, porque ahí con tantos seres mágicos en ese bosquecito, lo vi. Increíble, sí, está lleno de seres mágicos. Muchas gracias, Pati, muchas gracias, Jorge, y gracias, Caro Ortiz también. Pucha, súper contenta, como les comentaba hace un ratito, de estar aquí conectados en este nivel tan hermoso, desde las diferentes latitudes. Qué bonito que podamos juntarnos y conversar de aquellas cositas que nos llenan el corazón. Así que muchas gracias. Así. Gracias a ti, Carolina. Bella Hola. Carolina. Eso, Jorge, Carolina Ortiz. Vamos a invitar a desde Ecuador, los hermanos de un poquito más arriba. Señor Alex, venga a conversar con nosotros de reencarnaciones. Buenas noches. Un poquito más arriba, unos cuantos kilómetros nada más. Un poquitito nomás. Encantado de estar aquí. Buenas noches con todos quienes se están uniendo. Pati, hola, Jorge, Caro Ortiz, Caro Castro, encantadísimo de compartir espacio, de conversar de este tema tan interesante como es la reencarnación. De mi parte, pues, que sea una conversación que nos llene profundamente a todos, que nos llegue hasta el alma. Tantos corazones conectados. Wow. Ay, sí. Se siente, se empieza a sentir uno la energía, créanos, todo lo que nos están escuchando, que nos llega la vibración hasta aquí. Tremendo círculo. Y bueno, les voy a presentar a un miembro, Soy Unidad Planetaria, parte del equipo, un gran ser. Si creemos las reencarnaciones, yo estoy segura que nos hemos encontrado en bastantes vidas más. Está desde el otro lado de la cordillera y vamos a llamar a nuestro amado Marcelo Albala, que además esta semana lo hemos hecho a trabajar como loco. Hola Pati, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Un gusto poder estar con ustedes. Hola, Alex. Sí, me han hecho trabajar mucho esta semana. Y me van a seguir haciendo trabajar, me parece. Así es, llegó el momento, mi amado Marcelo, que le toque toda esa energía y eso que tiene para entregar, yo lo van a escuchar porque una voz que llega directamente al alma. Querido Jorge, te entrego el mando. Entra la conversación. Esto se trata de hablar, de conversar, de la pepa al alma, de decir lo que sienten. Y vamos a hablar de reencarnación. Jorge, lindo, precioso. Tírate un tema, como se diría. Vamos a ponerle un tema. Bueno, yo estoy de verdad muy honrado porque estamos uniendo Latinoamérica en un tema que es universal, traspasando nuestra cordillera, estos dos grandes portentos que tenemos, la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, para nuestros hermanos, ahora con Marcelo, Alex, unidos, así que un honor para mí. Yo quisiera, tocar un tema de la reencarnación que se puede ver de varias aristas, ¿no es cierto? Se puede ver desde el lado de la hipnosis regresiva para ver cuáles fueron las vidas pasadas. Hay otras vías también que son filosóficas y me gustaría tocar un tema y que ustedes me respondan acerca de esto. A ver, el maestro Pitágoras, que es conocido como un matemático, pero él fue un gran guía espiritual. Yo soy un fanático de Pitágoras, lo he estudiado harto gracias de la mano de filósofos clásicos, pero hay un historiador muy renombrado que es David Hernández de la Fuente, un español, que habló de las vidas de Pitágoras. ¿Por qué? Porque había muchos otros filósofos que hablaban de Jámblico, estamos hablando de Porfirio, de neoplatónicos, que hablaban sobre estos temas de la vida y la muerte. Era muy inspirado y hay una de las cosas que él hizo, Pitágoras, que pensaba, a diferencia del orfismo, que fue toda la corriente de Orfeo, de decir que alcanzar la sabiduría era a través de los rituales. Eso decía el orfismo. Mientras más rituales, mientras más ceremonias, podíamos alcanzar un destello de esas constataciones de otras vidas. Pero Pitágoras lo hacía a través del conocimiento eterno, a través de la filosofía. Entonces era una búsqueda de la verdad a través de los textos sagrados, ¿no? Entonces me gustaría partir con la Caro Ortiz, que piensa a través de la búsqueda, a través de los textos, otra a través de las regresiones. ¿Qué sensación le da
cuando se plantean estas distintas vertientes de buscar, y empieza un poco de eso. Bueno, yo realmente podría hablar más desde lo que para mí ha sido mi experiencia. Yo siento que, y lo que nosotros hemos experimentado en el desarrollo de Luz Dorada es que, y que me imagino que todos coincidimos, es que somos un espíritu que está en desarrollo de conciencia y que en el fondo elige una encarnación particular en un lugar particular con ciertas personas en particular para poder desarrollar temas que a lo mejor espiritualmente aún no entiende y que a partir de la experiencia de un tiempo limitado, podríamos decir que es de una vida, es capaz ojalá de poder trascender y sanar aspectos que lo separan de su trascendencia. Entonces, siento que los textos pueden llegar a ser muy interesantes, pero creo que la experiencia en sí misma de aprender a conectarnos con nosotros como espíritu y aprender finalmente a lo mejor incluso a canalizarnos espiritualmente para poder como bajar la información y poder recordar incluso situaciones, eventos, experiencias puntuales en donde podamos ir sanando interpretaciones emocionales fundamentalmente, más que lo que hacemos o dejamos de hacer, tiene que ver mucho con cómo nos sentimos al respecto. Creo que por ahí va el desarrollo de conciencia desde mi punto de vista, digamos. Súper, bueno, lanzo la palabra, quienes quieran responder también desde su perspectiva, ¿no? Abro, ¿no? Marcelo, Alex o Caro Castro. Yo voy a primero las damas. Adelante. Voy a concordar con mi amiga Caro yo, porque creo que el experimentar la vida a un nivel profundo, y vamos a citar, ¿no es cierto?, a gente de la antigua Grecia, está esta escuela que dice, conócete a ti mismo y conocerás a Dios, ¿no es cierto?, que a través de nosotros mismos, a través de experimentar, ¿no es cierto?, en todo sentido, emocionalmente, o tener estas epifanías, estas tomas de conciencia, son los que en definitiva nos van guiando a un camino que es súper individual, porque es súper subjetivo, ¿verdad?, pero a la vez es a través del cual nos comunicamos. Entonces, ahí coincido con la Caro de que lo que yo viva es subjetivamente es lo que es más valioso para mí, porque imagínate, somos todos únicos, somos gotas de agua, lo que se parezca en lo más mínimo a mí, tal vez hay algunos arquetipos, pero yo soy la única que sé lo que significa lo que estoy viviendo, y soy la única que puede determinar si algo es importante o no para mí. Por lo tanto, mi proceso, mi sanación y mi experiencia. Ahora, si uno investiga o compara, ¿verdad?, siento que cada vez que vamos teniendo experiencias profundas, nos acordamos de un libro, ¿verdad? A lo mejor del Kybalión, a lo mejor del Baltodol, ¿verdad?, el libro de los muertos. A veces a lo mejor aparece la Biblia o la historia de alguien, ¿no es cierto?, o de lo que dijo Buda, porque en definitiva la experiencia humana ha existido siempre, y hay pensadores que ya han pensado lo que nosotros creemos que se nos ocurrió recién, ¿verdad? Entonces podemos qué rico es ir encontrando esas similitudes, así como esto que yo siento, que percibo tal vez como este principio hermético, tal vez esto como empiezas a encontrar cosas en la yoga, en la neurología, en diferentes sectores que validan un poco tu experiencia. Entonces, yo creo que un lindo equilibrio de ambas cosas sería bonito, interesante, ir validando tu experiencia subjetiva con los textos profundos y sagrados, ¿verdad? Súper, sí. Marcelo, ¿qué piensas tú? Tú eres muy experimentado en estos temas también. Adelante, por favor. Podría verse prácticamente, ¿no? Hace un ratito contabas de que te gusta toda la historia de Pitágoras, que te llama la atención, que te es una línea afín. Y yo me pregunto, ¿para qué tendremos líneas afines? ¿Dónde surgen aquellas líneas que nos son familiares?
gustan, que nos llaman la atención. ¿Dónde surgen? ¿De qué parte de nuestro interior? Porque si uno nace de cero, tendría que ser de cero, pero generalmente esas líneas no son las líneas que hayamos estudiado, sino son las líneas que sentimos. Entonces, si uno profundizara un poquito, se daría cuenta de que esas líneas son arquetipos de cosas ya vividas o de cosas por vivir. Que esas líneas tienen más que ver con el alma que con la personalidad de hoy. Que la personalidad de hoy hereda como gusto, como sensación, pero que en realidad su origen está en el alma. Es decir, que podemos reconocer nuestra vida eterna en nuestra vida de todos los días. Un poco eso. Sí, muy cierto eso. Me hace tanto sentido de que, un poco tomando Platón, ¿no? De que no veníamos a aprender, sino a recordar, ¿no? Y hablaba de la reminiscencia, o sea, que era volver a ver, a revisar lo mismo. Y Alex, ¿qué piensas tú de estos temas? El equilibrio, a lo mejor volcar un poco más el conocimiento hacia la experiencia propia o hacia revisar textos. ¿Qué es tu experiencia? ¿Qué piensas tú? Lo voy a ligar un poquito con los dos y voy a seguir con el hilo que nos dejó Marcelo. Precisamente cuando me llamó la atención el tema de vidas pasadas, cuando empecé a conocer lo que es vidas pasadas, reencarnación, fue parte de ese sentir. Y ese sentir, esa guía del alma, eso que requerimos en aquel momento que nos encontramos por la o B situación, me guió a textos no tan antiguos. Me guió a un libro que seguramente lo conocemos, que es muy conocido mundialmente, que es Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Después continué con Lazos de Amor. Y para mí leer todas esas historias, por decirlo así, la experiencia que nos compartía el doctor Weiss, era como que, wow, una parte de mí decía, sí, es así, hay algo más, sigue leyendo, sigue pasando las hojas. Pasa el siguiente texto que me encantó, Lazos de Amor. Eso referente a ver la experiencia de alguien más, ¿no? De ahí sigue esta otra parte que es en ese de seguir buscando, encontrando, donde digo, wow, qué interesante que hemos vivido cientos, miles de años atrás y que ahora pues fíjate que no me acuerdo. Entonces decía, me gustaría tener una experiencia de estas, me gustaría saber qué pasó conmigo en una vida anterior, dos vidas anteriores, y para entender un poquito lo que tal vez en ese momento mi alma buscaba de acuerdo a las experiencias que vivía. Y pues precisamente ese querer, ese sentir, ese dejarme conducir por mi alma me guió a la experiencia, que bueno, lo voy a dejar allí y seguramente vamos a hablar un poquito más ya de las experiencias personales. Amados todos, vamos a ir cerrando micrófonos mientras cada uno, el que va hablando, porque se está haciendo un poco de eco, y los que nos están hermosamente escuchando, y se les agradece invitar, porque estamos recién entrando y profundizando. ¿Qué yo podría decir? Oye, ahora sí que quedé iluminada. Que tuve un problema con la luz. Estas cosas son así. Entonces, es tan interesante porque así como decía Jorge, de que iba y miraba y encontraba respuestas en nuestra antigua Grecia que trae, son los inicios de una gran historia hacia atrás, los inicios más cercanos hacia nosotros, tan interesante porque, así como decía Alex, Carolina, siento que nosotros somos el maestro de sí mismo y que tenemos toda la información guardada en nosotros. Somos una biblioteca andante, pero a la vez, como bien decía Alex, cuando yo tomo un libro o cuando recuerdo algo o cuando algo me llama la atención, por lo menos mi historia personal, y aquí la quiero dejar sobre la mesa, me está indicando y me está recordando, y la vuelta cuando uno empieza a mirarse, una parte o un fractal del viaje de mi alma. Entonces, la pregunta es la siguiente. Porque los seres dicen, bueno, ¿qué es la reencarnación? Hay toda una cosa entre política, religiosa, de temor, además de pensar qué es la reencarnación. Entonces la invitación es la siguiente, a que cada uno
de alguna manera nos cuente un poquito de su experiencia y cómo han ido encontrando un poquito de su historia álmica. Empezamos por Carolina. Bueno, nosotros usamos mucho la terapia, nosotros vemos vidas pasadas, nosotros no hacemos... Luz dorada, luz Carolina, dorada. explica eso, sí. Luz dorada, Nosotros... Luz dorada es una organización internacional que usa la clarividencia como una forma de conocerse. La clarividencia no tiene que ver con ver el futuro, sino que tiene que ver con ver claramente. Entonces usamos la clarividencia para ver auras, chakras, y el aura y los chakras es la estructura de conciencia a través del cual nosotros como espíritu entramos a este vehículo y operamos el cuerpo, digamos. Entonces tenemos el espíritu, la personalidad, y la personalidad de cierta forma elige algunas de sus vidas pasadas, elige algunas personas para venir a desarrollar ciertos temas. Entonces, personalmente nosotros lo que hacemos es ver vidas pasadas en otras personas de forma terapéutica, muchas veces para entender por qué, por ejemplo, una madre, siempre, particularmente con un hijo, tiene miedo de que se muera siempre. Probablemente ahí hay una memoria, y al ir desarrollando tanto las infancias de esta vida como los vínculos que esa mamá puede haber tenido con ese hijo en vida pasada, nos damos cuenta muchas veces que el reencarnar implica tener la oportunidad, por eso mucha gente no se acuerda, para poder tener la oportunidad de volver a experimentar algo y sanarlo. Entonces, pero es bien interesante, por lo menos en nuestra experiencia, cómo muchas veces nos damos cuenta que las personas están literalmente en loop, porque cambiaron escenarios, cambiaron personalidades, cambiaron países, cambiaron épocas, pero sus emociones siguen siendo las mismas. Entonces, cuando logramos entender esas, podríamos decir, y ahí para mí la reencarnación sí o sí la tengo que ligar a karma, digamos, o sea, cuando logramos entender que la reencarnación implica situaciones y eventos karmáticos que son una oportunidad que nosotros tenemos para poder trascender en conciencia y crecer en conciencia, porque finalmente toda emoción negativa nos atasca. Entonces, más que los eventos puntualmente, tiene que ver con cómo las personas se sienten al respecto. Y en ese avanzar, nosotros llevamos 20, yo tengo 20 años ya en Luz Dorada, hay infinidad de historias en donde a través de la terapia, por ejemplo, logramos entender, no sé, intenciones suicidas de las personas, cuando una persona tiene constantemente, no encuentra solución a sus conflictos y la única solución que encuentra a sus conflictos es pensar en morirse, es porque claramente tiene eventos anteriores en donde esa fue la solución, o personas muy culposas, por ejemplo, que llevan repitiendo la culpa durante muchas vidas y que tampoco han logrado desestancarse de eso. Entonces, finalmente, como les cuento, nosotros, y yo particularmente, para mí, ir a ver vidas pasadas fundamentalmente tiene que ver no con ir a hacer un turistel, sino que más bien para razones terapéuticas y entender en cómo poder seguir desarrollándome como espíritu, en conciencia, digamos, como este macro espiritual, que no es el problemita de la vida, digamos, que mucha gente se queda atorada en cosas tan pequeñas, cuando en realidad hay un macro espiritual que es como que tu ser espiritual se queda dormido y vuelve a despertar en otra vida, y vuelve, esa trayectoria tan hermosa y tan grande, es finalmente lo que, por lo menos personalmente, a mí me apasiona, digamos, en las terapias. Y qué hermoso. ¿Y cómo has detectado, y ahí me paso donde Alex a la vez con la misma pregunta, cuando encuentras a alguien que parece que conoce, o a alguien cercano, tus hijos, ¿hay alguna experiencia de eso? Carolina. Sí. Bueno, claro, nuestras familias fundamentalmente en la mayoría de los casos son karmáticas. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros venimos a encarnar con quien me mató, con quien me asesinó, con quien, a quien yo maté, porque el amor todo lo transforma. Entonces, no es posible no amar a un padre y no es posible no amar a una madre. Igual que no es posible realmente que una madre no ame a su hijo,
Puede ser que a mí como mamá haya muchas cosas de mi hijo que no me gusten. Puede ser que a mi mamá haya muchas cosas de mí que no le gustan. Pero el amor no tiene nada que ver con el gustar. Entonces, el poder nacer dentro de relaciones karmáticas nos permite sanar justamente porque el amor todo lo transforma, esas experiencias tan, podríamos decir, complejas, pero al mismo tiempo es el gran trabajo de una vida. El gran trabajo de una vida tiene que ver justamente con lograr entender por qué espiritualmente elegimos un padre, elegimos una madre, y muchas veces verlos como personas, antes que como madre y como padre, también entender que son personas y que han tenido sus propias creencias y han tenido sus propias experiencias, y que claro, finalmente a lo mejor quieren lo mejor para nosotros. Pero en el camino, por razones de reencarnación y karma, nosotros como niños empezamos a absorber de uno o del otro ciertos temas. Por ejemplo, si mi mamá era culposa y mi papá es rabiosa, yo como hija, karmáticamente, a lo mejor voy a elegir la rabia de mi papá y no voy a estar de acuerdo con la culpa de mi mamá. La razón por la cual un niño elige una programación emocional tiene que ver justamente con el karma y con las reencarnaciones, por lo tanto, que viene a sanar, a limpiar, a trascender, a evolucionar, finalmente. Qué hermoso y qué bien explicado. Querido Alex, dentro de la misma conversación y en lo mismo profundo, cuéntame tú, ¿cómo vives? ¿Cómo te enteras de la reencarnación? ¿Qué me puedes decir? Bueno, continúo un poquito con el hilo de lo que había dejado anteriormente. Justo cuando había leído estos libros, que era por donde empezaba, pues pedí la experiencia y la experiencia llegó. Simplemente mi alma estaba preparada para aquello. Y lo encontré a través de los registros akáshicos. Fue precisamente formándome como lector de registros akáshicos, si se puede decir tal vez de un tercer nivel, en un curso donde el objetivo era conectarnos, reconectarnos con los dones y talentos que veníamos trayendo de vidas pasadas, en particular de los dones y talentos de la Atlántida. Entonces, el motivo de esta experiencia fue ir a esa última vida de la Atlántida y pues reconectar con esto que les acabo de mencionar. De ahí empezó mi experiencia con vidas pasadas, precisamente en alma propia, en cuerpo propio, ¿no? Lo que pude ver aquí o a lo que llegué a recordar es cómo era la Atlántida, las construcciones, la gente. Específicamente me sorprendí verme a mí de una manera tan detallada físicamente como era allí. Tenía entre unos 35, 40 años, aparentemente, según como yo me vi. Estaba en las afueras de un coliseo. Habían pilares enormes, grandes. Iba caminando, me veía vestido de blanco, más o menos al estilo romano. Tenía conmigo en mi brazo como unos pergaminos, se pudiera decir, con una escritura sumamente extraña, que yo pudiera ligarla tal vez a la que es la escritura de Medio Oriente, que pareciera que no se entendiera nada, ¿no? Que son cositas así. Entonces yo iba bajando por las gradas de este coliseo y lo curioso de esto, que lo ligo a lo que dijo Caro hace un ratito, es la emoción, ¿no? Es la emoción. A lo que iba bajando, lo curioso es que yo veía que allí se me acercaba como una figura muy delgada que no parecía de esa época. Yo me veía totalmente humano, como no, me veo aquí de esta manera, como les veo aquí de esta manera, y veía que se acercaba y me susurraba algo al oído. Yo simplemente era como que incluso la escena se iba deteniendo, ralentizando, me decía algo y de la misma manera se apartaba. Al momento que yo entré a este coliseo, fue interesante ver que no era como un estadio de la actualidad, sino que tenía más o menos esta forma. Y entré allí, había muchísimas personas de la misma manera, vestidas de blanco, todos como expectantes. Y yo decía, bueno, ¿de qué se va a tratar? ¿Qué vamos a ver? Y quien salía justamente en el centro de este coliseo era mi maestra de registros akáshicos, quien justamente me estaba dando el curso, que es madre de, ligándole un poco a lo que también nos decía Caro, ¿no?
venimos en conjunto. Somos almas que vinimos a experimentar, como lo hemos hecho anteriormente, de forma conjunta. Entonces, mi maestra de registros akáshicos, que justamente se presenta allí, o casualidad, es madre en esta vida de mi mejor amigo, de mi hermano prácticamente, y decía, wow, ¿de qué tema va a hablar? Y justamente en una pantalla se presentaba de forma general salud. Posterior a eso, y bueno, fue parte de mi experiencia, nos remontamos a los últimos momentos de la Atlántida. Y ahí lo que sentí fue y que no me gustó, fue un retortijón en el estómago, literalmente como si se me retorciera el estómago. Y fue tan fuerte esa sensación física y sentir la emoción de culpa que literalmente me sacó de la meditación, me sacó de la conexión con la que tenía, la que estaba teniendo en esa vida. Y me venía una voz interna, la voz de quién era yo en esa época, que decía, fue mi culpa, y yo me quedaba con esa sensación de culpa. Fue tan fuerte que, bueno, traté de volver a reconectar, pero reconecté en unos fragmentos nada más de cómo era ahí físicamente, cómo eran las estructuras, las personas. Tiempo después, no me quedo con qué pasó. A través de lecturas de registros akáshicos, yo decía, no quisiera volver a conectar de nuevo con esta vida pasada porque no le fue bien a mi estómago con eso y no fue una sensación agradable, una emoción agradable conectar con esa culpa. A través de lecturas de registros akáshicos, pues empiezo como a armar el rompecabezas de lo que me quería mostrar esa experiencia, y era precisamente que ahí tenía una vida de científico, de alquimista, con quien es mi maestra de registros akáshicos en esta vida. Pues lo que hacíamos es un trabajo muy parecido al de ahora, que es expandir conciencia a través de todo los conocimientos que teníamos allí. Y esta sensación de culpa, lo interesante es que de los estudios que habíamos realizado, hubo allí como una, no sé cuál es la palabra, bueno, vino esta fuerza exterior y pues precisamente a tratar de frenar esa evolución que se tenía allí. Mi ¿Me papel estás diciendo que sentiste una energía diferente en ese momento? No sé. Bueno, o sea, en lo que iba viendo de información a través de lecturas de registros akáshicos, ahí me venían dando más piecitas de información porque yo no quería reconectar para nada con esa emoción de culpa ni con ese retortijón de estómago. Entonces, ahí veía, y yo quería saber por qué es la culpa y obviamente ligarlo al por qué había venido esa experiencia a mi vida en estos momentos que yo estaba atravesando. Es decir, bueno, ya sé que eso pasó hace 10,000, 12,000 años, pero ¿por qué es que lo recuerdo ahora, no? Entonces, en ese recordar a través de las lecturas de registros akáshicos, yo entregaba información a estos seres que habían que habían intercedido en la Atlántida para hacer manipulación genética. Entonces, ese investigar, esa labor que realizábamos con mi maestra allí de expandir conciencia, de seguir avanzando en la evolución, yo la sentía como que la había dejado, como que había sido mi culpa, que me habían manipulado y entregar esta información, ¿no? Entonces era una sensación la cual no había superado en esa vida y me seguía acá. Bueno, aparte de eso yo decía, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Dónde está la culpa ahora en esta vida? Que es lo importante, ¿no? Vamos al presente. Y decía, claro, me siento así de esta manera en esta relación que acaba de suceder, en este otro aspecto de mi vida. Y ahí empecé a ligarlo y decía, wow, este aprendizaje quedó pendiente, esta herramienta quedó pendiente, y es tan maravillosa la vida, la experiencia y en especial el propósito, que el alma está lista, está dispuesta para recobrar estos aprendizajes que quedaron todavía tal vez al 50, al 60% para que el alma las integre. Sigo avanzando allí con los registros akáshicos y yo sabía, por supuesto, que habían terapias de regresiones, pero por la experiencia que tuve decía,
no me gustó esta experiencia, no me gustó lo que sentí en mi estómago, así que prefiero hacerlo a través de registros akáshicos. Después, con los registros akáshicos no es algo que yo maneje, no es algo que yo diga, bueno, es ahora de ver esta vida pasada a quien llega a mí, sino que es el alma de esa persona quien le lleva a este momento, ¿no? Porque es el alma quien va administrando estos aprendizajes. Para no ser muy largo esta partecita de aquí, yo lo simplificaría en que en realidad se trata de obras de teatro, ¿no? Se trata de una obra de teatro donde los personajes van variando, donde las escenas, los escenarios van variando, pero lo importante es saber juntar las piezas para saber de qué se trata esa obra de teatro que no le entiendo tan bien. Algo muy importante es que cuando se acaba esta obra de teatro, esta vida, por decirlo de esta manera, nosotros volvemos a la conciencia universal y simplemente nos estrechamos la mano y decimos, qué bien has interpretado tu papel de villano, qué bien has interpretado tu papel de asesino, de violador, de que me has hecho la vida imposible siendo este papel, como lo vemos en las novelas, ¿no? Es que aquí nos creemos la obra, nos lo tomamos muy en serio, pero cuando salimos de este plano de dualidad al plano de unidad, pues simplemente nos damos cuenta que fueron personajes que interpretamos con un propósito y con un fin siempre de aprender y de llevar al alma cada vez más y más hacia el amor. Muchas gracias, Alex. Hermoso viaje que acabas de contar. Sé que cada uno de los que estamos en esta mesa estuvimos contigo ahí mismo, en ese mismo lugar. Querida Carolina Castro, cuéntame tú, ¿cómo ves la reencarnación? ¿Qué puedes mostrarle? Porque cada uno va entregando un ramillete, una semillita. Lo importante es que los seres que nos están escuchando puedan entender, porque sé y todos sabemos que estamos iniciando un nuevo tiempo y esto está pasando. Estamos recordando incluso los sueños, imágenes, flash de repente, porque la vibración está más alta y nuestra alma, como bien dicen ustedes, se está preparando y está abierta a esto. Cuéntame, querida Carolina. Bueno, concuerdo plenamente con lo que dice Carolina, con lo que comenta Alex. Agradecerte, Alex, tu experiencia súper honesta que nos compartiste y que nos estábamos ahí todos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y que se nota que te marcó. Y la forma en la que... una de las cosas que a mí más me ha sorprendido del trabajo que hago, que también consiste en no hacer regresiones yo misma, sino que ayudar a cada persona a relatarle su experiencia. Es súper bonito, por un lado, ¿no es cierto?, permite que yo no la tenga que recordar y vivir ese retorcijón de guatita que decía Alex, sino que hay un relator, hay una tercera persona que te dice, mira, te pasó esto, ¿verdad? Yo también tengo la experiencia de haber recordado vidas mías con ayuda de una regresión y uno se bloquea mucho, ¿verdad? Porque ves zonas negras, ves zonas oscuras, no quieres avanzar, tienes miedo, entonces es casi un alivio cuando viene otro y te dice, mira, pasó esto otro, mira lo que hiciste, ¿verdad? Porque como decía Alex, si estamos aquí todos conversando sobre conciencia, sobre evolución, etcétera, es porque tenemos un tremendo currículum, ¿verdad? Y un tremendo prontuario y hemos hecho cosas terribles y le hemos hecho cosas terribles a la gente que más amamos porque venimos todos juntos. Entonces, esa es la forma en la que hemos ido ganando conciencia, ¿verdad? Entonces, aquí ninguno de nosotros es ninguna blanca paloma, ¿verdad? Y todos hemos hecho cosas de las cuales a lo mejor nos hemos expuesto para aprender, ¿cierto? Entonces, una de las cosas más interesantes que me ha tocado es, yo respondo preguntas, ¿verdad? Tal vez se llame claricognición, una mezcla, ¿verdad?, que llegó por accidente, ¿no es cierto?, a través de mi mamá. Es que es responder preguntas, ¿verdad? Entonces, eso a la pregunta de alguien de por qué no puedo tener hijos, por ejemplo, como decía la Caro, ¿verdad? Cosas que pasan. ¿Por qué no puedo terminar con esta relación tóxica? ¿Por
que me da miedo que le vaya a pasar algo a mi hijo, ¿verdad? Que esos son, ¿por qué no puedo hacer el dinero que necesito? Que son nuestras experiencias espirituales bien concretas acá. Eso, con eso yo salto a la respuesta, me voy a la respuesta, a una posible respuesta. Y a veces me he ido a espacios por accidente. Y uno de los espacios por accidente más lindos, más increíbles, es el de la revisión de la vida que acabo de vivir, que es tan interesante porque me explica qué es lo que yo pienso de lo que hice, ¿verdad? Si lo hice bien o mal, eh, y por qué. Y ahí mismo diseño la siguiente experiencia, a pesar de que hay un tema con el tiempo, ¿verdad? Que no es lineal o no es histórico, ¿verdad? Nuestro espíritu salta, le da lo mismo en qué época, no es ordenado. Pero sí hay una especie de seguimiento de mi propio plan, de lo que yo quiero aprender. Entonces, por ejemplo, si no logré superar un duelo, digo, pucha, no superé este duelo, me quedé acostada en mi cama, nunca más me levanté, no me desarrollé y mis hijos me necesitaban, etcétera. Fallé un poco ahí, ¿verdad? Entonces ahora quiero tener una experiencia parecida, quiero generar un contexto similar para poder hacerlo mejor ahora, ¿verdad? Entonces estamos generando estos contextos parecidos y a veces la gente me dice, ¿me estás diciendo la vida de ahora o me estás diciendo la vida pasada? Porque es tan parecido, ¿verdad? Está la misma gente. Y porque sí, claro, tú generaste el mismo contexto, lo diseñaste, lo aceptaste antes de nacer, que ese es otro espacio al cual salté, ¿no es cierto?, que es interesante y está en algunos libros, ¿verdad? Como decía Jorge, estas cosas aparecen en algunas escrituras, no son inventos o cosas que nosotros inventamos, ¿no? Y ese espacio da mucha información de por qué, ¿no es cierto? Porque tenemos tantos porqués, nos preguntamos tantas cosas que necesitamos resolver, porque estamos ahí trancados, apretados. Y en relación a la reencarnación, la forma en la que diseñamos este nuevo guión no es definitivo o no es rígido, ¿no es cierto? Al parecer, este destino nuevo que yo generé lo puedo cambiar. Tengo cierto espacio, cierto margen que me permite rediseñar, reescribir el guión. De acuerdo a lo que yo ya entendí, tal vez ya entendí que la culpa que tenía, ¿verdad? Como decía Alex, o ya entendí por qué tengo tanto apego a una persona X. Y eso me permite, en la medida en que yo entiendo la lección de vida que yo misma quería para mí, me permite hacer un cambio, ¿verdad? O sea, es decir, y ahí es donde es lo lindo, en la medida en que vamos tomando conciencia, tenemos más espacio para la creatividad, tenemos más espacio para movernos, tenemos como más puntos, ¿verdad? Vamos ganando puntos en la medida en que vamos entendiendo cómo funciona y vamos entendiendo cómo realmente somos. Y ese ha sido un espacio súper lindo, es decir, la primera vez que tuve estas experiencias, pensé, bueno, ¿a qué hora va a llegar un ser? ¿O a qué hora va a llegar una entidad? ¿O a qué hora va a llegar alguien a decirme, mira lo que hiciste, ¿verdad? Mira, Caro, lo que hiciste. O tienes que responder por esto. ¿Qué opinas? Ahora vas a tener que pagar por esto, ¿verdad? Y nunca he visto eso. Lo que he visto es que nosotros mismos hacemos eso. Entonces eso significa que somos tan responsables y a la vez libres de ir haciendo y reinventando los guiones en la medida en que vamos comprendiendo. Entonces, la clave, al parecer, es ser súper buenos alumnos y estar siempre pendientes. ¿Por qué me dolió esto, verdad? ¿Qué me pasa? ¿Qué siento? ¿Por qué me tocó vivir esta experiencia? ¿La habré diseñado? ¿Por qué, verdad? Y la verdad es que no es necesario a veces ir a recordar vidas pasadas o ir a responder las grandes preguntas de la humanidad, sino que más bien tengo que ponerme en mi propia piel y sentir y ver qué es lo que me pasa y ser la mejor versión que yo puedo, porque es lo que yo quería para mí antes de nacer, ¿verdad? Eso me pareció súper súper interesante y útil. Ah, gracias, mi amado Jorge. Qué hermoso lo explica Carolina, muy bonito. Y entonces, señor Marcelo Albala, cuénteme usted, ¿qué pasa con la reencarnación? ¿Qué historia tiene de esas mil historias que tiene? Bueno, te puedo contar, o les puedo contar una historia personal, eh, aunque básicamente, al menos mi camino fue por otro lado, no fue
por ninguna técnica, ni por la regresión, ni por el buscar en vidas pasadas, sino por encontrar. No busqué, sino que encontré. La cuestión fue recobrar la memoria de lo vivido, recobrar la memoria de lo que uno aprendió vitraz. Yo no sé dónde viví, pero sí sé lo que aprendí, y eso es lo que se puede expresar actualmente. Es recurrir a la propia sabiduría que todos tenemos y no usamos, recurrir a esa memoria del alma, recobrarla, aprender a merecerla, aprender a reconocerla en nuestra vida cotidiana e ir un poquito más allá de cualquier técnica, que todas son bienvenidas porque todas son grandes herramientas, pero las herramientas son eso, herramientas, para que uno pueda acceder a esa conciencia que va más allá de esta vida. Por eso mi camino fue por ese lado, por el lado del recordar, por el lado del reconocer más el recordar. No hubo ningún fenómeno, no hubo ningún acto de clarividencia, no, nada de eso. Hubo simplemente el reconocer que en todas las aptitudes que son presentes había un origen en el pasado, en todos los gustos, en todas las líneas que a uno le son familiares, había un origen en el pasado. En todo lo que uno estudia hay un origen en el pasado. En toda cosa que uno se encuentre hay un origen en el pasado. Entonces ya no hay pasado ni presente ni futuro, sino que hay una eternidad, y que uno transita esa eternidad hoy con esta ropa, ayer con otra y mañana quizás con otra, pero en realidad somos siempre lo mismo. Empezar a reconocer que cuando uno habla de cosas que van más allá de una vida, o cuando uno habla de cosas que van más allá de lo humano, debe empezar a reconocer que la lógica de esa unidad, de ese mundo de unidad, excede a la lógica de la dualidad, que es la que tratamos comúnmente. Entonces, aprender a razonar desde la unidad nos hace vibrar y vivir en esa eternidad. Nos hace empezar a comprender nuestra esencia, que ha hecho un viaje, o que está haciendo un viaje, mejor dicho, de conciencia hacia sí mismo, hacia donde partimos, para poder conocer el lugar por primera vez. Así es, qué hermoso, me encanta cómo lo explica tan profundo. Díganme que no, sí o no, Jorge Lazo, querido mío, si llega pero adentro del corazón. Cuéntenos su historia de reencarnación y usted después hace una pregunta más a nuestros hermosos invitados y después de ahí damos gracias. Hay un montón de comentarios, de preguntas, están ahí muy atentos. Sí. Muchísimo. Bueno, yo a lo mejor no tengo las facultades, no tengo no vine con eso, pero me pasó un fenómeno muy, muy extraño, digámoslo de esa manera. Bueno, siempre me ha gustado leer, pero yo incluyo también, yo soy parte de Nueva Acrópolis, una escuela de filosofía que nació en tu hermoso país, Marcelo, con el maestro Jorge Ángel Ibraga, y la integro hace 5 años. Y yo empecé, bueno, siempre me gustó la filosofía, qué sé yo, pero desde la parte racional también, ¿no? La parte racional, y me empiezo a imbuir en los temas, bueno, Platón, un poco más estudiando la República y cosas como más fácticas, más del diario vivir. Pero empecé a leer Porfirio, Jámblico, que eran de una corriente distinta, eran filósofos, pero una corriente que se llama la teurgia, que era la magia, ¿no? La antigua alquimia. Tiene varios nombres distintos, pero eran como los magos, magos blancos, por supuesto. Y empezamos a estudiar y me pasaron cosas muy, muy, muy extrañas cuando iba leyendo, estudiando, iba reviviendo cosas, a saltos, a llantos, de repente inexplicables, cosas muy, muy extrañas. Y yo siempre fui muy racional y decía, qué extraño esto que me pasa. Y hasta que un día lo solté, dije, a ver, todo esto me vuelca, y ahí fue un Desentronaya, todo esto me vuelca a escribir, a leer, a escribir sobre esto. Y para mí es un honor hacer un homenaje de convertirlo en cursos, de convertirlo en cosas. Yo me volqué a escribir.
gracias a una querida amiga, ahora somos muy amigos, que me leyó los registros acásticos, pues yo ya tenía muchas dudas. Estaba lleno de tribulaciones y cosas muy extrañas. Entonces voy a leerme los registros y me menciona otro gran maestro que yo también venía leyendo mucho, que no se ha hecho mucha justicia sobre él, que se llama Giordano Bruno. Giordano es el último gran filósofo. ¿Y por qué decimos último gran filósofo? Porque él se sacrificó por sus ideas. Giordano no se desdijo de sus investigaciones. Él hablaba de los mundos, de los soles, y era muy poético, pero muy profundo. Escondía algo distinto, ¿no? Porque tenemos Galileo Galilei, tenemos a Copérnico, que hablaban de lo mismo, pero un poco más escondido. Cuando tuvieron que desdecirse, lo hicieron. Entonces, no representan al filósofo natural per se, aunque fueron grandes científicos, no vamos a discutir eso. Pero Giordano, y Giordano se me aparece en los registros que me lee la Jimena, una amiga ahora. Y me dice, escribe, escribe, escribe. ¿Y cómo Giordano se presenta? Se presenta porque ella me lo describe, pero de pe a pa, y sin tener idea quién era Giordano. Jimena no sabía. No sabía. La Jimena no tenía idea de eso. Entonces, bueno, desde ahí, una fe ciega a los registros. Ahí ya confié completamente y dije, ya, aquí no hay nada. Aquí, Jorge, tú estás atrapado. Ya no tienes salida. Así que te pones a confiar y con fe solamente. Y esto pasó hace muy poquito. Yo no tengo la trayectoria que tienen ustedes. En Estoy esta aprendiendo vida, y pues, señor escuchando muy Jorge, pues ya. Pero me pasó de golpe. Y toda la que trae, el señor Giordano. Bueno, sí, claro. Efectivamente, después entendí de que todo esto es una concatenación de que el alma sigue evolucionando, creciendo, y bueno, nos van dando algunas tareitas para que nosotros hagamos, bien o mal, pero las vamos tomando esa posta. Y eso incluye también otras personas, entonces incluye temas como que tú mencionabas, Caro, del karma colectivo. ¿Por qué estamos con algunas u otras personas? ¿Por qué aparecen y después desaparecen esas personas en nuestra vida? ¿Por qué estamos conversando de esto ahora y que nos están viendo de muchas partes y ojalá les llegue? ¿Por qué? Y empiezan las preguntas. Bueno, y ahí Giordano decía, escribe, escribe, escribe. Y era la misma figura. Yo le digo, tú me describiste a Giordano Bruno. Este hombre con capucha, misterioso. Y alucina. Da escalofrío hasta cuando me Te veo. No, pero da escalofrío. Sí, bueno, y ahí yo llegué a lo que es la reencarnación, escribiendo sobre él, escribiendo sobre el maestro Pitágoras, sobre Platón, Porfirio, Madame Blavatsky, ¿no? HPV, yo tengo muchos libros de HPV y me volqué a eso, a leer, a escuchar. Entonces mi encuentro con la reencarnación fue súbito, fue de golpe, y yo tenía que empezar a escribir y a divulgar, ¿no? A divulgar, a poder manifestarlo. Y ha sido un camino bellísimo que no ha sido tan racional como se puede pensar, sino que ha sido de mucha emoción, de constatar que en realidad somos seres, no somos eternos, porque eso lo dice el mismo maestro Platón, no somos eternos, porque tenemos un origen, entonces somos inmortales. Que no morimos cuando muere el cuerpo, ¿no? Citando un poco al Bhagavad Gita, ¿no? Sino que vamos trascendiendo una vida tras otra hasta que finalmente llegamos a ese nirvana, ¿no? Como dice el budismo, llegamos al nirvana, al punto final, hasta que ya logramos liberarnos de este samsara, esta vida de ilusiones, ¿no? Vida de ilusiones. Así fue, querida Patti, mi vuelta a lo que es la reencarnación. Entonces ahora me toca hacer una pregunta. Quiero hacer una pregunta que la encontré muy... y yo no la tengo resuelta. Por eso quería ponerla en la mesa. En la mesa. Claro, en la mesa. Bueno, Platón hablaba del río Leteo. Yo no sé si ustedes han escuchado que es este río del olvido, ¿no? Él inventó una alegoría para decir que había un guerrero que nunca murió, nunca llegó a fallecer, pero sí que tocó otras instancias del alma y vio cosas, ¿no? Entonces llega, se presenta y lo estoy resumiendo para tampoco ser un monólogo, sino que llega y ve que hay un río y que del cual se pueden lavar
y las almas se lavan y se olvidan de lo que vivieron. Se olvidan. Pero el mito de que se llama, este guerrero, ¿no? No lo hace, simplemente observa. Y él al observar esto, después vuelve a la vida. Entonces, un cuerpo que ya llevaba 10 días, que iba a ser quemado a la pira, finalmente despierta y ya, obviamente, dice, no me quemen todavía si yo estoy vivo. Entonces, ahí ocurre este hecho tan develador que es de Platón. Y aquí mi pregunta. ¿Qué piensan ustedes de esta lavado de psique, ¿no? Porque tenemos un lavado, según lo que nos cuenta el maestro Platón, podríamos tomar esa tesis, ¿no? Esa teoría, que es muy bonita, está muy bien contada y es muy convincente. Y viniendo de Platón, uno dice, bueno, algo de razón debe tener. ¿Qué piensan ustedes? Porque después nosotros vamos a las regresiones, vamos a buscar vías y también nos sirve de mucha utilidad para arreglar nuestra vida cotidiana. Pero, montón. Pero nosotros también tenemos ese punto de que nos reciclamos para que no vengan todas estas vías de golpe, porque pasaría a lo mejor un colapso psíquico. ¿Qué piensan ustedes? Lo lanzo a la mesa. Empecemos por Carolina de nuevo. Bueno. Me silencio. Para que vamos por orden, mi señor Marcelo. Bueno, hay personas que actualmente ya están despertando, hay espíritus que están despertando están naciendo con memoria. O sea, ya estamos teniendo varios casos de no sé si me caí, parece, estoy pegada. Todo bien. ¿Aló? Todo perfecto. ¿Sí? Ya. Ya sabemos de niños que, por ejemplo, nacen y ya recuerdan. Nosotros tuvimos una época, un jardín infantil, y que justamente nos proponíamos educar a los niños desde un lugar distinto, digamos, justamente porque en el fondo todos somos psíquicos, no es que no somos espíritus con cuerpo, entonces la habilidad de ver energía es un derecho propio por el hecho de nacer. Y que muchas personas lo cierran, lo niegan por aprendizaje, ojos que no ven, corazón que no siente, la curiosidad mató al gato, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente nos enseñan y nos convencen de que no vemos, pero en realidad todos vemos, porque todos tenemos memoria, porque todos nos acordamos de algo, por lo tanto todos tenemos acceso a ese nivel. Y yo me acuerdo que había una niñita que decía que había nacido su hermano mayor, y todas las mamás y las tías del jardín, es tu hermano menor, y ella decía, no, es mi hermana mayor, nació mi hermano mayor. Y me acuerdo que yo fui al jardín y le digo, y me cuentan, nació mi hermano mayor, y yo le digo, sí, tu hermano mayor, ¿cuando vivían dónde? Cuando vivíamos en esa casita que estaba en la pradera, y empieza a contarme todo un relato, y que en el fondo los adultos a su alrededor estaban interpretando como error, cuando en realidad era memoria. Yo creo que el hecho de olvidar, y de hecho hasta muchas personas se olvidan de su infancia, o sea, el hecho de no recordar muchas veces tiene que ver con una forma como de sobrevivencia que tenemos como espíritu, de no querer quedarnos pegados en dolores. Entonces, creo, y mi idea de nacer sin, o sea, sería entretenido nacer con algunos más de recuerdos, pero el hecho de nacer sin recuerdos porque nos dan una oportunidad. Imagínate nacer con tu violador y que tú digas, ¡ay! Como que llegáis inmediatamente de una experiencia a otra, y no tienes la oportunidad de crear este proceso de transformación que de cierta forma, como decía el Alex, esto de llegar y decir, qué bueno tu rol, qué lindo el papel que interpretaste. Siento que primero es una oportunidad para que podamos realmente sanar algunos temas. Y en la medida en que vamos creciendo y desarrollando en conciencia, vamos teniendo acceso a estas memorias. Por ejemplo, yo hoy día tuve un curso estábamos en un curso, justamente estábamos hablando y viendo vidas pasadas de muchos alumnos, y los alumnos diciendo y viendo imágenes de sus vidas pasadas, diciendo, qué fuerte, me dolió la guata, me dieron ganas de vomitar. O sea, incluso la experiencia de ir y verlo psíquicamente
genera cosas físicas. Entonces creo que el espíritu es sabio, que si nacemos sin recordar es porque estamos teniendo una oportunidad, pero que la memoria de nuestro espíritu siempre está a nuestro acceso, siempre está accesible. Y en la medida en que nosotros vamos sanándonos, limpiando, logrando entender muchas cosas, vamos teniendo acceso no solamente a nuestras vidas pasadas lindas, como decía la Caro, o sea, la mayoría de los terapeutas hemos sido personas que por algo estamos ayudando a otros, digamos, porque probablemente matamos mucho, torturamos mucho y en esta vida nuestro propósito, porque es nuestro gusto al mismo tiempo, es justamente a partir de ese aprendizaje y de esas experiencias, ahora tenemos el gusto de construir. Entonces, creo que todo es un antecedente, que nuestras memorias siempre están a nuestro acceso, pero implica dejar de juzgarnos. Porque si yo me vivo a mí misma como, oye, fui mala en vida pasada, bloqueo inmediatamente mi memoria, porque si me estoy juzgando, no tengo acceso a la información. Es como, en la medida en que nos dejamos juzgar, podemos lograr ver más y más y más, porque ya lo entiendo como un aprendizaje, no como un juicio de bueno y malo, sino que esa por lo menos es mi opinión al respecto. ¿Sigo yo? Sí, se me olvida, sí. Gracias, Carolinda, precioso, qué bonito la historia. Por ahí un señor una vez a unos 20 años dijo, el ángel del olvido no le dio el beso. Muy parecida a la historia que nos cuenta y nuestro señor Jorge. Alex Hermoso, a respuesta de don Jorge Lazo, ¿qué podría decir? Sí, a través de los registros akáshicos, el baño es propósito de vida. Y este guerrero que no se baña, el que solo observa, es nivel de conciencia. Es decir, nosotros venimos aquí con un propósito de vida, plan de vida, de acuerdo a nuestro nivel de conciencia. Por eso es que hay personas que tienen ya estas habilidades psíquicas como más a flor de piel, son más conscientes de todo aquello, y lo vivimos aún más en estos tiempos porque los niños que nacen tienen una frecuencia, un chip totalmente distinto al que tenemos nosotros. Entonces, esta partecita de aquí me parece súper interesante. Hay una película que se llama lo que nos decía Patti, como el toque del ángel que toca aquí, y es por eso que tenemos esta marquita de aquí que se nos olvida, ¿no? Y tiene una razón con sentido, lógica de ser, de que si nacemos y vemos a alguien, fue él quien me asesinó en esta otra vida, fue él que me hizo esto en otra vida, entonces sería muy complicado para el alma en experiencia dual poder gestionar todo aquello, ¿no? La gran pregunta sería, ¿para qué reencarnar? ¿Para qué volver? Algo que en lo que hemos compartido ya todo el programa, aprender. El alma recolecta esos aprendizajes que los venimos gestionando a través del tiempo, entendiendo que el tiempo es un recurso más para poder aprender, ¿no? Hay algo que también me gustaría compartirles a quienes nos están siguiendo, a quienes están comentando, que más allá de lo que podamos decir, pues va a ser como una película incluso recomendada para hoy, más de nochecitos, y si gustamos comer algo con palomitas de maíz, disfrutarla. Se llama Cloud Atlas, la red invisible, que es espectacular para ligar vidas pasadas, un curso de milagros, múltiples existencias, futuros posibles, que en realidad me parece que es de los mismos Disculpa que te creadores. moleste, pero para escribírsela a todos los seres hermosos que nos están escuchando, ¿puedes nombrar de nuevo la película? Sí, el nombre está en inglés, es Cloud, de nube, sí. Atlas, tal como se escribe, 2 puntos, la red invisible, ese es el título en español. Los directores son los mismos directores de Matrix, ¿no? Los hermanos Wachowski. Entonces me parece una pasada de película para entender este tema y enlazarlo a lo que es
el presente, por decirlo así, haciendo esta división de tiempo que, como les menciono, es un recurso de aprendizaje nada más en el mundo dual. Como nos decía Marcelo, pues ya saliendo de esta parte de aquí, lo que existe es unidad, ya no hay tiempo, lo que existe es eternidad, ¿no? Y ligarlo un poquito, tal vez haciendo un poco la curiosidad sobre futuros potenciales y múltiples existencias. Les aseguro que la van a disfrutar enormemente. Un par de datos curiosos nada más. Reencarnar, si sumamos, si le asignamos un número de acuerdo a su ubicación en el abecedario de cada letra, nos da 100. Reencarnación nos da 123. Esto a través de Jorge, que nos decía, bueno, pero es parte también de la lógica, ha venido leyendo libros, todo eso, pues lo vamos ligando, porque aquí no vamos a volver a hacer otra separación de la mente y el corazón, no, es ese conjunto. Precisamente en esa vida que yo le relataba, esa vida pasada, yo era una persona totalmente lógica, y ahora en esta vida vuelvo a ser ingeniero, y ahora estoy haciendo el camino complementario que es registros akáshicos. Registros akáshicos es corazón. Entonces, de eso se trata, ¿no? Desarrollé tal vez un poquito de esto, esta vida desarrolló un poquito de lo otro. Tal vez hace miles de años fui el dualidad, el héroe, tal vez ahora me toca ser el villano. Lo que importa es la conciencia, entendiendo que necesito los dos lados de la moneda, necesito aprender de todo un poco para seguir recolectando esos aprendizajes y aproximarme más a la unidad. No, bueno, ¿qué es reencarnación 123? 1, la realidad física, biológica. 2, las emociones trascendidas que ahora se transformarían en circuitos neurológicos, en enlaces neurológicos, para poder pasar al número 3, de los grandes aprendizajes que tenemos en este año, la percepción. Darnos cuenta que no vemos el mundo como es, sino que vemos el mundo como somos. Entonces, bueno, a través de los registros akáshicos, para Jorge, para quienes nos siguen, para quienes estamos aquí, te comparto la respuesta que me dieron. Maravilloso. Qué buena respuesta, Alex, ¿cierto? Y me gusta mucho, además, esa parte como de ir a que cada uno de ustedes está hablando de la rueda evolutiva de nuestro ser, que no hay, un poco respondiendo a las preguntas antes de pasar a Carolina y a nuestro amado Marcelo, de alguna manera esto tiene un tiempo, es específico para cada uno, hay que tenerse paciencia, todo lo que sabemos y todo lo que queremos entender está dentro de nosotros, nuestra biblioteca tiene toda la información. Entonces, eso es muy importante y tenerse paciencia, porque por ahí escriben cómo lo hago, se me presenta un sueño, cómo no nos da el tiempo para poder responder todas las preguntas. Es más, los dejo invitados por si pueden entrar por YouTube y empezar a responder, porque hay mucha duda y es un temazo la reencarnación. Querida Carolina Castro, cuéntanos, ¿qué pasa con este mar del olvido? Es muy interesante la analogía, ¿verdad? Y lo que significa. Yo creo que tenemos estas ganas de saber y reconocer nuestros misterios, pero más que nada porque hay cosas que nos duelen, ¿no es cierto? Hay cosas que tenemos sin resolver, queremos avanzar y queremos entender por qué, ¿verdad? Porque es tan injusto que yo haya tenido esta infancia, porque es tan injusto que se me haya muerto alguien que yo quería mucho, porque es tan injusto, ¿no es cierto? No. Queremos entender el por qué. Y como dice mi hijo menor, mamá, tú haces trampa, porque le muestras a la gente las cosas y se supone que no tenemos que saber, ¿verdad? Y yo creo que se nos presenta la información cuando estamos preparados, así como también se nos presenta la información cuando somos capaces de lidiar con eso, con las cosas que hemos hecho y con las cosas que nos han hecho. Y creo que es súper bueno entender que somos nosotros los creadores de lo que estamos viviendo. Ahora, respecto siento, para hacer un aporte o complemento a lo que dice la Caro o lo que dice Alex, mi sensación es que
esto de no recordar tiene mucho que ver con poner a prueba nuestros materiales, ¿verdad? El alma que yo traigo, la idea de no saber, de hacer esto por primera vez, el enfrentarme a esta persona que tal vez fue abusivo conmigo en una vida pasada, pero me atrajo y de nuevo estoy envuelta en esta relación, o de nuevo no puedo tener hijos. El hecho de que yo no sepa me va a hacer reaccionar en base a lo que yo soy, ¿verdad? Y creo que eso es un poco el objetivo, porque en relación a las habilidades psíquicas, que como decía la Caro, todos tenemos, la información, todos tenemos acceso a eso y los brujos de las comunidades siempre han existido, ¿verdad? Siempre han existido ese brujo al cual tú le puedes ir a preguntar, oye, ¿de qué se trata? ¿Y mi destino? Y el rollo, ¿verdad? Siempre ha existido esa persona en nuestras comunidades. Siempre vamos a tener acceso a eso. El punto es, ¿qué voy a hacer yo con esto que me toca, que me mueve? ¿Cómo yo voy a... ¿Cuál es mi calidad de persona? ¿Cuál es mi verdadera capacidad de amar? ¿Cómo voy a impactar a los demás? ¿Cómo me voy a levantar después de esta experiencia devastadora? ¿No es cierto? Sin entender nada, ¿verdad? Sin saber nada, sin saber de dónde vengo, qué es lo que me pasa, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esa es la gran prueba. Y siento que he atendido, por ejemplo, a gente respecto a las habilidades psíquicas, que tiene que ver un poco con saber o no saber, es decir, ¿me baño o no me baño en esta agua? Y yo creo que uno elige cuándo quiere saber. Y, por ejemplo, he conocido personas que tienen habilidades psíquicas y no confundir, creo, las habilidades psíquicas con nuestra capacidad de amar o nuestra capacidad espiritual. Es una habilidad como la matemática, es una habilidad como, ¿verdad? Creo que estaríamos cometiendo un error si asociamos la evolución de alguien con sus habilidades psíquicas, ¿no es cierto? Hay personas que han decidido no tener sus habilidades psíquicas porque están aburridas de ver todo. O personas que han impedido tener habilidades psíquicas y lo han diseñado de esa forma porque ahora quieren entender algunos misterios de su vida. Entonces, siento que a ratos las tenemos, como también las tenemos habilidades físicas o habilidades psicológicas o inteligencia emocional, no sé. Pero yo creo que la verdadera prueba pasa por otro lado y tiene que ver con esto que menciono de ponerme a prueba, como quien pone a prueba un cohete de la NASA, a ver si no explota, ¿verdad? Cuando parte, se separa de la Tierra, a ver si no colapsa en el camino, ¿verdad? ¿Qué tan firme estoy? ¿Qué tan sólido? ¿Cuál es mi calidad como persona? Entonces, en ese sentido, yo creo que para adicionar lo que dijeron aquí mis compañeros terapeutas, yo creo que ese debiera ser nuestro enfoque, no importa si no sé, lo importante es ser mejor que ayer, ¿verdad? Es aprender, es crecer, es encontrar la paz en mi vida y en mis circunstancias, ¿no? Qué hermoso, se me viene un poco como cuando primero tenemos una cantidad de partes de nosotros que están ahí, que no usamos un 25% de nuestra capacidad cerebral, y es súper importante de entender que todo esto y que todas estas habilidades naturales de los seres humanos y que todas las tenemos van a estar en nuestra puerta y en nuestra mano en la medida que lo necesitemos. De hecho, una madre que no sabe nada de este camino, supuestamente que nunca leyó un libro, sabe cuando su hijo o su esposo o su madre o su padre está con algún problema. Lo sabe. Entonces, esto es algo natural de la esencia de nosotros y eso depende si hoy día lo trabajo un poco más o menos, pero como es la nueva era, hay que hacerlo. Querido Marcelo Albala, ¿qué nos dice usted, mi señor, de este mar del olvido? Bueno, podemos unir un poquito todas las historias que hemos escuchado, porque se dice que antes de la historia que había contado Jorge, la humanidad recordaba sus vidas anteriores y utilizaba de una manera muy humana eso, le perdía el valor a la vida, porque sabía que iba a volver.
y utilizaba con una lógica muy de la dualidad, ese tema que iba más allá de la dualidad, que era el poder estar encarnados. Entonces surgió ese río del olvido, surgieron esas aguas, y también surgieron los guerreros que no necesitaban bañarse. Si seguimos recomendando películas, como bien hacía Alex hace un rato, podemos recomendar una película que se llama Los hijos del ayer. Es una película, no voy a contar el final, prometo, pero voy a contar un pedacito para que se den una idea de qué se trata. Que comienza en una época antigua donde una madre se separa de su marido que la golpeaba, que la maltrataba, y tenía 3 hijos, pero se enferma y muere. Pero antes de morir, le da como una posta a su hijo mayor de que cuide a los demás, y sabe que va a morir. Pasa la escena a la época actual y aparece una mujer arquitecta que empieza a dibujar cuestiones, dibuja lugares, dibuja personas, y no sabe lo que está dibujando, simplemente lo siente. Hasta que empieza a comprobar de que esos lugares existen, de que esas personas existen, y va y las busca. Esos lugares eran su hogar antiguo, esas personas eran sus hijos, y los encuentra ya mayores que ella, y pasan un montón de cosas que no voy a contar para que puedan ver la película. Pero eso la convirtió en un guerrero de los que no se bañan. El hecho de averiguar, el hecho de indagar, el hecho de ser responsable de sí misma para poder cumplir una promesa o una aventura de conocimiento, ser responsable como alma, la habilita a ser ese guerrero y no necesitar bañarse, no necesitar olvidar, o en este caso, permitírsele empezar a recordar. Y esa figura la podemos tener cualquiera de nosotros. Cuando uno se presenta responsablemente y con humildemente para aprender la lógica divina, no la lógica humana, y tratar esos temas desde ese lado, no desde lo humano, la vida va habilitando, va abriendo esa memoria y va permitiendo que uno pueda recordar, recobrar esos conocimientos para poder utilizarlos responsablemente en este tiempo. Por eso seguimos uniendo un poquito todas las historias, la de recomendar películas, la de la historia de Jorge, la de Patti y la de las Carolinas. Un poquito unir todo eso en un solo círculo. Esta conversación, mi amado Marcelo, y a cada uno de ustedes es eterna. Yo sé que podríamos estar sentados en la mesa, aquí una tertulia larguísima, o sea, tenemos pero horas y horas para hablar, pero para que ustedes sepan, llevamos 1 hora 20 exacta aquí, entregando el mensaje desde el corazón. Reencarnación, reencontrarse, la respuesta está en el corazón, está en el viaje de nuestra alma. Y la dualidad en otros planos no está así como aquí entre la mente y el corazón, están unificados, como decía Alex. Y cuando trabajamos en unificación tenemos la inteligencia de nuestro espíritu y de nuestra alma, y eso nos hace llegar a conversar lo que hoy día humildemente estamos entregando. Querido Jorge, el espacio para que se despida, y así Carolina Castro, así Alex y Marcelo, nos despedimos de cada uno, los invito a que por favor se metan y escriban y comenten, hay un montón de preguntas, un montón de piropos hermosos para sus almas al servicio. Les dejo este espacio, en breve espacio para que se despiden y entregan su mensaje. Bueno, muchas gracias por la invitación a integrar este equipo y muy entretenido, la verdad se me pasó volando y muy enriquecedor ver desde otras veredas el tema de la reencarnación, ¿no? Porque claro, yo me he acercado como por el lado más de la filosofía, que por ahí me llegó, pero llega por distintas vías y la sabiduría, la energía que se ha gestado
hemiciclo, muy, muy rica, muy, muy, muy bella. Así que yo agradecido, muchas gracias a Soy Unidad Planetaria, y nada, decirle a las personas que estos temas son tan hermosos, tan bellos, uno va teniendo estos, Plotino usaba un término que se llamaba los raptos teofánicos, que es como las pequeñas constataciones de saltos, que son como unos pequeños escalones, porque no es lineal ni es exponencial, sino que es como que de repente estoy entendiendo, ¿cierto? A lo mejor una regresión, en tu caso, Caro Ortiz, que estás, y bueno, para ti es recurrente, pero de repente, pum, se produce algo que tú estabas comiendo, no fue en ese minuto cuando estabas atendiendo, así que fue después, estabas tostando el pan, qué sé yo. Entonces, eso es una acumulación de que el alma quiere volver a vibrar y salta y se alegra y le dice a la personalidad, oye, vamos por este camino porque este camino nos va a hacer feliz a los dos. Así que muy agradecido y eso, invitarlos a que sigan indagando en estos temas tan bellos a los televidentes, las personas que la están viendo. Así que Gracias a muchas ti, gracias. amado Jorge, y a toda su familia. Carolina hermosa, 20 años danzando juntitas, ¿no? ¿Cómo nos encuentra la vida aquí y ahora nuevamente? Y igual de regia y estupenda. Bueno, muchas gracias a todos, me encantó conocerlos a todos, Jorge, Carola, Alex, Marcelo, a la Pati, nos reencontramos con la Pati, y bueno, un gusto haber participado, fue súper nutritivo, o sea, me voy con una sensación de haberme nutrido mucho por los puntos de vista de cada uno, y qué bonito como que esto ya sea, es la tecnología, bendito coronavirus y todo, nos tiene a todos pudiendo conversar, vernos, crecer, sin que haya límites de países, así que de verdad muy contenta, muy agradecida, muy nutrida, y les agradezco muchísimo la A ti, invitación. Carolina, A tienes todos. un montón de saludos, de gracias. Yo sé, porque te vi entregar la semilla, llevar 20 años la semilla, por lo cual mi deber es darte las gracias a ti por tu servicio de alma, mi amor. Muchas gracias. Por supuesto, Carolina Castro. Súper agradecida de haber participado. Yo creo que esta expresión de hoy es un poco lo que se necesita, la unión de las ideas, más allá del camino de cada uno, que es tan hermoso, tan preciado. Estamos hablando de lo mismo, estamos sintiendo lo mismo, estamos conectándonos con lo mismo, como lo hacemos cuando estamos no manifestados o no encarnados, ¿verdad? Estamos juntos, como en un carrete, pasándolo bien, hablando de cositas que nos llenan el corazón, y conectando, imagínate, a través de países y con la gente que les interesa este tema. Y obvio que la intención de todos nosotros es la de transmitir o retransmitir lo que sabemos y nuestra experiencia y nuestro aporte, porque lo que queremos es estar un poco a disposición, que es lo que siento de Pati y de todas las personas que están aquí, que organizaron toda esta actividad. Así es que feliz, súper contenta y con el corazón lleno. Gracias. Amada Carolina, una pequeña preguntita. Sé que hay un libro suyo dando vueltas por ahí. Quiero saber. Cuente. Sí, mira, se puede descargar en la página, en creatuvida.cl. ¿Cómo se llama? El libro se llama Sigue tu propia luz. En este andar, ¿no es cierto?, de ayudar a las personas a entenderse, que obviamente es el andar de entenderme yo misma, ¿no es cierto?, y de sanarme yo misma, ¿verdad? Porque eso es lo que hacemos los terapeutas, es como, te ayudo, pero en el fondo lo que estoy haciendo es ayudándome yo, ¿verdad? Es una cosa un poco egoísta, pero es como el concepto de Quirón, este sanador herido, ¿no es cierto?, de astrología, que yo con mis heridas hago este aporte y hago este intento de sanarte porque yo soy la que necesito sanación en el fondo. Conozco y llego a estos espacios en los que confirmo un poco de que nosotros diseñamos, que es algo que hablamos aquí, que nosotros diseñamos nuestro propio destino en busca de nuestro aprendizaje y en búsqueda de estar con la gente que queremos estar.
Entonces, la motivación es de sigue tu propia luz, es atender nuestra propia necesidad, ¿verdad? Más allá de seguir, a veces, porque bueno, me he encontrado con a veces no tan buenas intenciones en gente y escuelas, o de gente que invita a otros, o en fin, técnicas, y donde nos perdemos. Yo misma he estado participando en algunas situaciones en las que no se ofrece como un crecimiento personal, pero en el fondo no es tan así. Entonces, lo importante que es que te sigas a ti mismo. Ese es un poco el mensaje, y no te pierdas no importa, si así como eres estás perfecto, ¿verdad? Puedes acceder a la información, no necesitas nada, sino que más bien hacia adentro, ¿verdad? Síguete a ti mismo. Ese es un poco el mensaje del libro. Hermoso mensaje, y eso es la nueva era, porque además estamos aquí porque somos todos almas viejas y cada uno de nosotros trae la semillita justa para este nuevo lugar. Querido Alex, desde Ecuador, un honor, maravilloso corazón de cristal, muchas gracias. Por favor, despídase y entregue su mensaje. Encantadísimo de compartir este espacio, como decía, sin tiempo, sin fronteras, tantos países unidos, tantos corazones unidos para compartir un mensaje. Lo que les pudiera compartir para despedirme a quienes se están uniendo, a quienes todavía nos están viendo, a quienes siguen el programa, siguen las redes, es que tal vez un poquito de lo que se mencionó al último, pues no saber es un paso previo a saber. No condenemos nuestras limitaciones humanas porque nos están acercando a esa perfección divina, y que por encima de todo se mueve siempre un propósito, se mueve siempre un para qué, siempre hay un algo que ver allí. Por encima de todo quiero ver. Por encima de todo quiero ver esto de otra manera. Es ese milagro que muchas veces nosotros, se pide para que ocurra en nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo nos conectamos con ese propósito? Lo tenemos aquí en el centro. Aquí está nuestra brújula, nuestra guía, que muchas veces se nos pasa por encima y no le hacemos caso. En este tiempo, no que en otros tiempos fue diferente. En este tiempo, pues las cosas nos llaman a hacer caso a esa brújula, a nuestro corazón, a nuestra esencia. Y tal vez, bueno, ahora sí, para terminar, siempre que nos encontramos con otra persona, nos encontramos con nosotros mismos. ¿Qué es lo que me gusta de ti? ¿Qué no me gusta de ti? Pues eso lo veo, lo corrijo en mí, lo potencio en mí. Nada más eso para compartirles, y pues mucha fuerza, mucha esperanza, mucha confianza, y agregar esta gran palabra con mayúsculas a nuestro diccionario de vida personal: propósito. Por encima de todo siempre se mueve un propósito. Desde mi parte, de mi parte y desde mi alma, infinitas gracias a todos y cada uno por compartir este espacio, por la invitación, y encantadísimo. Un abrazo. Y eso está empezando, ¿eh? Nos vamos a ver varias veces más, están todos completamente invitados. Muchas gracias a usted, mi señor Alex. Y don Marcelo Albala, para cerrar, usted de Soy Unidad Planetaria, mi querido ser, cuéntenos, ¿qué mensaje daría, cómo cerraría este espacio hoy día? Algo muy simple, que tratarnos o vernos como países habla de distintas personalidades del mundo, distintas facetas de la personalidad del mundo, pero cuando hay varias almas que se reúnen a dialogar, a compartir, a aprender, forman parte ya del alma del mundo, y eso trasciende toda frontera, y eso encarna lo nuevo. Así que bienvenidas todas las almas que quieran compartir desde su corazón. Y para finalizar, invitarlos a un taller que vamos a hacer mañana, que es un taller sobre vidas pasadas. Se llama Maestro de mí mismo, Maestro de sí mismo, donde podemos aprender a recobrar esa memoria del alma y poderla utilizar en nuestra vida de todos los días. Ahí está Amado Marcelo, disculpa que lo interrumpa, hay un libro suyo que vi que se llama igual, ¿verdad? Hay varios libros, uno se llama Cuando la vida dice no, otro se llama Ver, Aprender y Sentir y Servir, y otro se llama
el éxito en la vida. Y después hay otros más, pero hay 9 libros. Pero esos 3 son las que están en Amazon, que los pueden adquirir cualquiera, desde cualquier parte del mundo. Los otros están impresos solamente y están solamente en Capilla del Monte, Argentina. Vamos a tener que ir toda Capilla a visitarnos, entonces total hay espacio para todos. Sacrifíquense y vengan Por para acá. supuesto. Estoy casi lista, se lo digo, ya lo he dicho. ¿Eh? Bueno, sabemos que podemos decretar, además de la reencarnación, uno decreta su vida. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Muchas gracias Jorge por tu hermosa compañía. Gracias Carolina Ortiz, Carolina Castro, Alex Álvarez y mi amado Marcelo Albalo. Un besito a Diana. Soy Unidad Planetaria, bienvenidos a la familia. Si los llaman por teléfono y nos invitan a meditar, no se asombren, digan que sí, por favor, porque estamos a pleno servicio día a día. Y no se preocupen porque este tema tiene para nivel 1, 2, 3, 4, así que vamos a seguir conversando. Muy buenas noches y que descansen. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.